Hola, hola, ¿cómo van? Me presento, una vez más, soy Paula. Si eres nuevo aquí, te quiero dar la bienvenida a este espacio donde nos permitimos reflexionar sobre ciertos temas, ponemos a volar nuestra imaginación y te llevo por un recorrido sonoro para que nos conozcamos un poco más y, ¿por qué no?, te reconozcas a ti mismo a través de este podcast. Este es el Teatro de la Imaginación. Honestamente los tenía un poco abandonados esta semana, pero no fue por falta de cariño, fue más bien como que la vida me sacudió y bueno, hoy vengo a entregarles lo que llevo en mi corazón, con las manos recogidas de ceniza y con ganas de compartirles un poco de lo que me ha pasado. Este último mes me ha recordado algo que ya sabíamos, pero que muchas veces olvidamos, y es que todo se mueve. He pasado por despedidas, mudanzas, reapariciones, pérdidas, un esguince que me obligó a bajar el ritmo y que las primeras semanas me costó muchísimo, la verdad. Pero es por eso que este episodio viene con otra cadencia. Va a ser un poco más lento, más íntimo. Me encantaría que nos sintiésemos como si estuviésemos sentadas o sentados uno frente al otro, teniendo una conversación. Entonces, bueno, les quiero compartir una imagen que me ha venido acompañando este último mes y es una ola que sube y baja. Es un fuego que consume y que deja espacio. Es un ave que se rehace con sus propias brasas y quiero que hagamos un viaje con esas imágenes desde la ciencia de las ondas y la energía hasta los mitos del fénix, pasando por las prácticas del peregrinaje, el mandala, el acto creativo como alquimia. Así que empecemos. Pienso en las olas, quizás porque al perder estabilidad física, como les contaba con el tema de mi esguince, se me convirtió de repente en una metáfora literal. ¿Dónde está el suelo? El mar me enseñó que la oscilación es la regla, no la excepción. Básicamente una ola no es una masa de agua que viaja para un lugar, es más bien energía que pasa, que pone el agua en movimiento en órbitas y después se va. El agua, al final, vuelve casi al mismo lugar. Lo que viaja realmente es la energía. Y la vida actúa igual, con sus subidas, sus bajadas, sus momentos de calma, de marea alta y de marea baja. Una ola se forma cuando el viento transfiere energía a la superficie del agua. Entonces, lo que sucede es que esa energía se propaga y crea el movimiento ondulatorio, lo que conocemos como cresta, valle, la oscilación. Digamos que este ejemplo de la ola se puede extrapolar a muchas realidades. En la música pasa algo parecido, una vibración que se desplaza, que hace resonar y que nos atraviesa. En la vida, la vibración puede ser una emoción, una noticia, una pérdida, un cambio abrupto. Lo que hace falta es aprender a surfearla, literal. Así que quiero invitarlos a que hagan un experimento mental conmigo en este momento. Si pueden, cierren los ojos por un segundo y respiren. Y vamos a recordar las olas, pero no las olas como en las fotografías. Quiero invitarlos a que sientan la ola. Imagínense que están dentro del mar y sientan la cresta que avanza con su impulso y su caída. Observen cómo después del descenso suele venir otra subida. Eso es el equilibrio dinámico. Es un principio sencillo, pero que cuando lo recordamos resulta profundamente liberador. En física la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Eso lo aprendimos en el colegio muy seguramente. En nuestras vidas lo que se pierde no siempre desaparece. A veces, o casi siempre, se transforma en algo distinto. Muchas veces en un recuerdo, en aprendizaje. Esa idea nos puede traer consuelo. La intensidad que hoy duele, mañana alimentará otra cosa.
Entonces, dicho esto, me he fijado mucho como en los elementos. Ahora les pongo el ejemplo del agua, del viento, pero también podemos hablar del fuego. El fuego ha sido un elemento que me ha hipnotizado desde siempre. Mi carta natal me guiña con signos de fuego y a lo largo de este año me he encontrado con hogueras, velas y brasas que me empezaron a devolver imágenes que se encontraban dormidas. Honestamente pienso que hay algo profundamente pedagógico en la llama. Básicamente nos muestra con claridad que lo sólido puede volverse luz y calor, que si lo miras con atención la llama puede decir dos cosas, que consume, pero que también ilumina, que destruye, pero que regenera terreno fértil. Por ejemplo, hace una semana aproximadamente estaba viendo el fuego y me di cuenta que no encendía la hoguera como pretendía que encendiese. Hasta que me di cuenta que los troncos estaban muy amontonados entre ellos, sin espacio. Entonces la llama se asfixiaba. Y esto me recordó que se puede relacionar con una analogía directamente a la vida. Si dejas espacio y oxígeno, la llama respira y mantiene el calor, lo cual me hizo pensar en las relaciones, en el trabajo, en los proyectos, en este podcast, por ejemplo, y es que muchas veces queremos empujar, empujar, empujar y olvidamos que el fuego necesita espacio para tomar aire. Es por eso que me tomé una semana para dejar que todo se condensara dentro de mí y poderles transmitir lo que he estado sintiendo desde un lugar más reflexivo y profundo. Entonces, dejar lugar para el otro, para el descanso, no siempre es renunciar, es también oxigenar la llama para que siga ardiendo y nos pueda seguir calentando sin quemarnos. Hablando del fuego, les quiero contar un poco sobre la historia del ave fénix, básicamente porque es un símbolo que me acompaña y quiero desplegar a partir de este momento. Les cuento, el fénix aparece en relatos antiguos y tiene varias connotaciones dependiendo de las culturas a las que se le atribuya este símbolo. La tradición clásica la asocia con Grecia, pero a su vez ha sido vinculada a aves solares de Egipto y también tiene paralelos en Persia y otras mitologías. El punto es que en todas las versiones la idea central es la misma: renovación cíclica, morir para renacer, un renacer desde la propia materia consumida. Entonces imagínate lo siguiente, imagínate una criatura que vive siglos, pero que cuando su ciclo culmina, construye un lecho perfumado y se entrega al fuego. Es bellísimo, en verdad. De sus cenizas surge un huevo del que nace un polluelo que lleva en su pecho toda la memoria del ave anterior. Es una imagen del mundo que nos dice el fin contiene siempre la semilla de un nuevo ciclo. Y la figura del fénix aparece desde Heródoto, que habla de la Venus egipcia, pero también viene a las referencias en la literatura medieval y moderna, y en la cultura contemporánea también la vemos como símbolo en películas, libros. No sé, piensan Fox de Harry Potter. Es una ave que cuida y resucita y siempre vuelve a hablarnos del ciclo y de la fidelidad de la transformación. Bueno, la naturaleza no solo lo sugiere en metáforas, sino que también lo demuestra. Por ejemplo, hay bosques que necesitan fuego para regenerarse. Hay ciertas semillas que solamente germinan después de la combustión. Algunas pinedas liberan sus piñas por calor y de este modo la devastación en ciertos ritmos naturales abre paso a una nueva diversidad. Básicamente la cicatriz se vuelve nutriente. Los árboles pierden sus hojas en otoño para florecer en primavera, como bien ya sabemos, y el agua, por ejemplo, asciende en vapor y regresa en forma de lluvia. Todos estos ciclos nos enseñan que lo transitorio contiene mucha sabiduría y que muchas veces soltar para volver a dar es necesario. Como les decía, este mes ha sido muy revolucionado para mí.
ha sido un ejemplo vivo de todo esto que les estoy hablando y les voy a hacer una pequeña síntesis. Mm, Básicamente tuve que dejar atrás una casa en la que llevaba viviendo un tiempo de manera muy abrupta. Tuve que despedirme de los peludos que cuidaba y que me hicieron entender el amor de una manera muy diferente a la convencional. Tuve que enfrentar cambios en todo el sentido de la palabra. La aparición y reaparición de personas que removieron fibras. Tuve que pasar por un esguince el primer día del mes que me hizo perder temporalmente el suelo literal y simbólico. Además, la noticia de la pérdida cercana de la mamá de mi mejor amiga y la cirugía transitoria de mi padre que me dejó la sensación de que todo es frágil. Al principio sentí caos, rabia, tristeza incluso, todas reacciones muy válidas. Estaba un poco en negación, pero conforme pasaban las semanas, aprendí a soltar un poco este sentimiento y a transformarlo. Al permitirme sentir todo eso sin disfrazarlo de estoy bien, que es lo que muchas veces nos enseñan que hay que hacer, encontré un pulso diferente y recordé que la incomodidad puede ser un maestro que exige, que no es suave, pero que está presente en todas las etapas de nuestra vida. Así que quiero recordarte algo. Si estás en un momento similar, no te autoexijas sonrisas, ¿sabes? No pretendas dar una cara que no eres tú. Permítete respirar, aceptar que la marea sube y baja y permítete el duelo de lo que se va. Todo esto me hizo recordar una experiencia hermosa que tuve el año pasado y que ahora empiezo a ver como los frutos de esa experiencia justamente. Y es que hablando de perder el suelo y de volver a reunirlo, recuerdo con mucho cariño el peregrinaje que hice el año pasado del Camino de Santiago de Compostela. El camino es una experiencia que te enseña que no se trata tanto de la meta como del paso. Te voy a contar un poquito de este peregrinaje para que entiendas mejor. Nació en la Edad Media alrededor del sepulcro del apóstol Santiago y desde entonces se convirtió en uno de los grandes itinerarios de peregrinación. Mucha gente camina por razones espirituales, por duelo o simplemente por el acto de caminar. Y en ese desplazamiento lento de 10 días aprendí algo esencial y es que el cuerpo y la mente se ordenan cuando el ritmo es humilde. Muchas veces nos ponemos expectativas sobre cómo debía ser el camino y me di cuenta que entre más soltaba el control y me permitía fluir, más ligero era mi paso y mi caminar. Situaciones que te obligan a bajar el ritmo, como el esguince del que les estoy hablando, me han permitido descubrir que el tiempo se vuelve más íntimo, que cada sonido es más nítido y que cada conversación pesa distinto. Y el camino me exigió adaptarme en términos de desvíos, lluvias, cansancios. Y eso es exactamente la práctica de la impermanencia. Recordar que no se trata de la meta, sino del caminar. De que van a haber personas, situaciones, paisajes nuevos y que tienes que mantenerte resiliente y aprender a aceptar con cuánto peso quieres caminar. Entonces ya les he compartido como varios ejemplos que para mí son simbólicos, la naturaleza y sus ciclos, algunos tipos de mitología, leyendas como el ave fénix, hasta mi propia experiencia en el Camino de Santiago, porque ahí entendí que lo importante no es la meta, sino el camino mismo, como les decía, el constante movimiento, la adaptación a cada paso. Y honestamente recuerdo el año pasado, como les decía, fueron 10 días llenos de muchos descubrimientos. Y quiero contarles algo que todavía me parece irónico, que ahora empiezo como a comprender después de un año. Y es que después de caminar todos estos kilómetros, porque como les decía, fueron 10 días de no parar, levantarme 6 de la mañana, salir 7 de la mañana del albergue y caminar y caminar y caminar y caminar.
con la intención, en teoría, de llegar a la gran meta, que era la Catedral de Santiago. Yo empecé mi camino desde la frontera de Portugal y España, para que se hagan una idea. Y ahí fue cuando me di cuenta que nunca se trató del destino, sino de la transformación que había ocurrido dentro de mí durante todo este trayecto, de las experiencias, de las personas, de los momentos que me marcaron. Porque imagínense que recorrí 10 días, bajo sol, bajo lluvia, a veces quejándome por el peso que había decidido cargar a mis espaldas, en momentos con hambre, en momentos con dolor, en momentos con gratitud y expansión, en momentos con ligereza. Pasé por todas las emociones, desde carreteras, montañas, paisajes, bosques, lo que se imaginen. Y es que ahora lo miro y me causa risa, pero en su momento no le vi importancia. Y es que después de caminar todo eso, llegué a Santiago de Compostela y amigos, nunca ingresé a la catedral. Es decir, yo llegué a la plaza y estaba tan extasiada por el camino recorrido y las lecciones y aprendizajes que había tenido que olvidé entrar a la catedral. O sea, explíquenme eso. ¿Se me olvidó? Fue una metáfora perfecta. Nunca se trató del destino, siempre se trató del camino. Y bueno, hablando de estos trayectos, siento que hay otras formas de recorrer los caminos, de procesar cambios y de abrazar la impermanencia. Y les quiero hablar del arte, porque el arte también es un viaje, es un peregrinaje íntimo, es una forma de caminar hacia adentro. Y a lo largo de la historia de la humanidad, hemos encontrado la forma de que el arte sea una manera de transmutar, de soltar, de recordar lo efímero y lo eterno al mismo tiempo. El arte efímero ha acompañado a la humanidad desde los albores de la historia. No nació precisamente en galerías ni templos, sino en la arena del desierto, en las hogueras que iluminaban la noche, en los rituales que desaparecían con el amanecer. Y desde entonces ha sido espejo de nuestra fragilidad y a la vez de nuestra grandeza. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente desde los orígenes de la humanidad siempre ha sido un lenguaje que habla desde lo más profundo de nuestro espíritu. En las cavernas de Altamira y las Cauch, las pinturas rupestres no eran hechas para resistir siglos, eran actos rituales, eran pigmentos sobre piedra húmeda, iluminados por el fuego tembloroso de las antorchas. Los invito a que se imaginen esta escena, escenas de caza, animales sagrados, narraciones de lo temido y de lo venerado, obras nacidas para acompañar la vida y luego destinadas a desvanecer en la oscuridad. En la Grecia antigua, por ejemplo, lo efímero se volvió celebración. Esculturas de cera o manteca que se erigían durante festividades, sabiendo que el sol las derretiría sin piedad. En Roma, por ejemplo, se levantaban arcos triunfales hechos solo para una procesión, completamente majestuosos por un instante y se convertían polvo al siguiente. En América precolombina se construían altares con flores, semillas e incluso sangre. Obras frágiles como la fe que la sostenía. En la Edad Media, las calles se llenaban de tapices florales que desaparecían al paso de las procesiones y las hogueras de San Juan iluminaban el cielo solo una noche al año. Con el Renacimiento y el Barroco, el arte efímero se transformó en espectáculo. Arquitecturas de cartón levantadas para coronaciones, fuegos artificiales que pintaban el cielo en honor a reyes y santos, esculturas de hielo que se derretían como metáforas de la gloria pasajera. Más al oriente, por ejemplo, los monjes tibetanos comenzaron a crear mandalas de arena. Básicamente eran estas figuras de geometría perfectas, entre comillas, trabajadas durante días o incluso semanas que luego eran destruidas en un instante como recordatorio de la impermanencia de todas las cosas. Y allí está la lección más clara. Nada dura y en esa disolución está también una belleza. En el siglo XX, lo efímero se convirtió en manifiesto. Y en nuestra era contemporánea, la ciudad entera se volvió una galería. El graffiti, el mural callejero, las intervenciones urbanas
nacen para desaparecer bajo capas de pintura o con el simple paso del tiempo. Pansky, por ejemplo, lo entendió como nadie. Una obra suya puede autodestruirse en el instante exacto en el que alcanza su mayor valor. Y en el mundo digital, lo efímero ya es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Entre historias de Instagram, Snapchats, publicaciones que duran 24 horas y luego desaparecen, mensajes de WhatsApp efímeros, todo ese tipo de cosas sugieren prácticas colectivas y globales donde millones de personas participan cada día en este ritual invisible del instante. Bueno, no sé si estoy yendo muy rápido o me estoy yendo por la tangente, pero quiero que imaginemos la palabra alquimia. A algunos de ustedes les sonará a jerga antigua, a libros, a literatura, a química, qué sé yo. Pero quiero invitarlos a que lo vean como un verbo posible, un verbo que permite la transformación. Existen muchos estudios recientes y de metaanálisis que indican que la arte terapia y las intervenciones creativas pueden reducir síntomas traumáticos y mejorar la articulación emocional. Recordemos que, aunque parece magia, no lo es y a todo le podemos encontrar su lado racional. Es básicamente un canal donde lo visceral encuentra forma y la forma ayuda a contener lo inasible. Entonces, recuerda que no necesitas ser artista o denominarte como tal, ¿sabes? Puedes escribir sin esperar a que nadie lo lea, puedes bailar en la cocina o en tu casa, poner música a todo volumen y simplemente fluir. Puedes tallar con una cuchara, puedes hacer garabatos, puedes cantar en la ducha, puedes construir mini rituales que sean simbólicos y todo esto hace parte de un trabajo alquímico. Cuando pones dolor en una práctica creativa, la emoción se mueve y lo que estaba estancado fluye y cambia de color. Y la naturaleza nos lo explica muy bien, como ya les puse ejemplos, y los elementos también. El fuego representando la transformación, la purificación, el calor, el que consume lo viejo y alimenta lo nuevo. Simbólicamente hablando, es la chispa de la creatividad y de la pasión. También está el agua, que nos recuerda la fluidez, la limpieza, la memoria. El agua recuerda, es cíclica y purifica. Bañarte es un ritual simple de renacimiento, por ejemplo. Lo puedes incorporar en tu día a día y volverlo ritual. El aire representa el cambio, la respiración, el pensamiento. El aire trae y se lleva. Las ideas requieren espacio para circular. La tierra, por ejemplo, representa el arraigo, el sostén, la paciencia. La tierra da estructura y alimento. Enraiza, ayuda y sostiene el ritmo del cambio. Y el éter, porque me parece importante incluirlo ahí, es todo ese campo sutil, aquello que conecta y da sentido. En las tradiciones antiguas, el éter es el medio donde vibran los demás elementos. En muchas culturas, el fuego es representado por Agni en la tradición védica, un dios que actúa como mensajero entre humanos y dioses y que participa en rituales de transformación y ofrenda. En la mitología occidental, Prometeo regala el fuego a la humanidad como un símbolo de avance de la civilización. Y ambos relatos nos recuerdan que el fuego y en general los elementos son poder. Así que bueno, volviendo al tema del arte efímero, el arte es un espejo de nuestra condición. Nos recuerda que también somos instantes, que somos cuerpos que se encienden y se apagan, que somos memorias que arden y deshacen, y quizás en esa disolución está un poder más grande, que es recordarnos que la belleza, como la vida, no necesita durar para ser eterna en nosotros. Y ese mismo principio de lo que aparece y desaparece, lo que se crea y se disuelve, no solo en metáfora, sino también en ciencia, tiene una explicación. O sea, porque la física, la biología, la química, la neurociencia nos recuerdan que nada permanece estático. Somos materia en transformación constante.
Somos un flujo de átomos y energía que se organizan y se desorganizan constantemente. Así que el arte efímero y la ciencia se encuentran en un mismo punto, en el misterio del tiempo, en la danza inevitable de lo que nace, brilla y desaparece. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes les gusta que toque el tema científico porque para muchos de ustedes hace que este podcast tenga un poco más de peso, así que aquí vamos, ¿por qué no? La magia, lo espiritual, lo científico, lo poético, todo puede caber en este teatro. Así que, dicho esto, desde la ciencia, hay bases que confirman que la metáfora del fuego y de la impermanencia nos dice, pues que no estamos hechos de piedra, sino de cambio, y que nuestro cerebro, por ejemplo, no es un bloque rígido, sino un sistema vivo que se reconfigura constantemente. Por ejemplo, hay investigaciones de neurociencia cognitiva que han demostrado que la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de adaptarnos a lo nuevo y dejar ir todo aquello que ya no sirve, es una de las funciones más sofisticadas de la mente humana. En revisiones publicadas en Nature Reviews Neuroscience, se describe como enfrentarnos a la novedad y al aprendizaje constante, activar redes frontales y subcorticales que permiten reorganizar patrones internos y generar resiliencia. Una palabra que estuvo muy de moda durante un tiempo. Y bueno, dicho en sencillo, para que todos lo entendamos, cada vez que nos atrevemos a cruzar el umbral de lo conocido, nuestro cerebro ensaya nuevas rutas como un bosque que abre senderos invisibles. Lo fascinante de todo esto es que la capacidad de transformación la conocemos desde que somos niños o niñas. Básicamente nosotros aprendimos a caminar cayéndonos cientos de veces y es por eso que a mí me parece fascinante, completamente fascinante observar el comportamiento de un niño o una niña. Mi mejor amiga tiene un hijo que tengo el orgullo de llamar ahijado y es un bebito. Y Lucas, si en algún momento escuchas esto, te amo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me parece fascinante observarlo a él y a todos, porque ellos viven el día a día, el momento presente y ven el mundo con mucha fascinación. Y todo lo que viven no lo viven como fracasos, lo ven como un juego. Recordemos cuando aprendimos a montar bici o patines, nos tuvimos que caer muchas veces para aprender a hacerlo. Los niños aprenden a hablar balbuceando sonidos que en apariencia no tienen sentido, sin miedo al error, hasta que eventualmente hablan y hacen podcasts como este. Em, Básicamente, los niños se asombran de cada hoja, de cada piedra, de cada sombra proyectada en la pared. Viven el presente sin las ataduras del pasado ni las ansiedades del futuro. Y la psicología del desarrollo ha demostrado que esta etapa está marcada por lo que llaman ventanas críticas o periodos en el que el cerebro está especialmente receptivo al cambio, al aprendizaje y a la exploración. Estudios del National Institute of Mental Health explican que incluso la adversidad temprana, cuando se acompaña desde el cuidado y el apoyo, obviamente, pueden forjar circuitos de resistencia que duran toda la vida. Es decir, muchas de las crisis que vivimos nosotros de adultos ya las atravesamos en la infancia, solo que en ese entonces no las llamábamos crisis, sino que las llamábamos simplemente crecer y aprender. Y quizás todo esto es una ventana para una invitación muy poderosa que es recordarnos que todos llevamos dentro ese niño o esa niña que sabía habitar el instante, que sabía soltar con rapidez un juguete roto, un golpe en la rodilla, un berrinche, porque no nos compraron un juguete, qué sé yo, ¿saben? Un minuto después se nos olvidaba y continuábamos con nuestra vida. Pasa que en la adultez nos aferramos a las pérdidas y a los cambios con tanta fuerza que olvidamos lo que alguna vez estuvo tan presente en nosotros, que es la ligereza de vivir el ahora. Así que, queridos, queridas, mis amores, la ciencia
nos dice que el cerebro adulto sigue siendo capaz de adaptarse. Y bueno, la reflexión poética de todo esto es que recordemos que podemos reactivar ese estado si practicamos lo mismo que hacíamos de niños, que básicamente es sencillo, pero ponerlo en práctica requiere un poco más de atención, que es mirar con asombro, jugar con lo desconocido y abrirnos a lo inesperado. Al final, lo que descubriremos es muy individual, pero yo creo que se puede sintetizar en que la infancia no está perdida, que es un territorio interno al que siempre podemos volver y que quizás la resiliencia que tanto buscamos afuera empieza por hacer memoria de cómo ya hemos sido capaces de transformarnos desde siempre, desde que éramos una célula hasta la actualidad. Entonces, para no hacer tanta cháchara y tener un momento de pausa y de comprender lo que se está diciendo, quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio muy sencillo y es que cierren los ojos por un instante e imaginen su versión de niño o niña una vez más. Cierra los ojos. Imagínate que estás en un parque. Mentira, ¿sabes qué? Imagínate que estás en la playa. Sí, en la playa, ¿por qué no? Vamos a la playa ahora. Estás en la playa y estás sentado frente a un castillo de arena que acabas de construir. ¿Cómo es ese castillo de arena? Es pequeño, grande, tiene puertas, ventanas, cómo es el techo. Imagínatelo a detalle. Lo duraste construyendo un buen rato bajo el sol. Tus papás están por allá atrás bronceándose en el mar, qué sé yo, sintiendo las olas que sentimos al comienzo del podcast. Tú estás con tu castillo de arena y lo miras con orgullo, ¿sabes? Tiene torres, murallas, un pequeño puente, pero sabes que la próxima ola lo va a deshacer. O que simplemente va a llegar un niño rayado porque no lo hizo antes y lo va a patear y va a desaparecer también. Y aún así lo construyes y lo hiciste con todo el amor, con toda la entrega, básicamente porque tu infancia no sabía de obsesión, porque entendía la impermanencia y te permitías jugar, crear y habitar el presente. Puedes abrir los ojos una vez más y, y bueno, ya no sé qué más decir respecto a esto. Básicamente la infancia nos enseña que el cambio no es amenaza, es terreno fértil y que cada final es semilla de un comienzo. Y la ciencia luego confirma, cada vez que aceptamos un cambio, cuando dejamos que algo se disuelva, pues nuestro cerebro se reconfigura, aunque a veces cueste, sea doloroso, frustrante, siempre, siempre, siempre viene la tormenta. ¿Qué? Siempre viene la calma después de la tormenta y se abre espacio para nuevas conexiones. Bueno, y también viene tormenta después de calma, ¿viste? Es que es lo irónico y no sé, es profundamente bello. Les propongo que hagamos como un recordatorio de aquellos rituales que son sencillos, pero que nos pueden ayudar a transitar el arte de soltar. Entonces, lo podemos extrapolar a nuestra cotidianidad, como en las mañanas cuando nos bañamos, imaginar que el agua recorre nuestro cuerpo, nos está limpiando y nos permite empezar el día con energía renovada. Si tienes la oportunidad de hacerlo ahora, maravilloso. Te invito a que busques una vela en algún rincón de tu casa, se lo preguntes a alguien y te tomes unos 5 o 10 minutos después de este podcast para hacer el ejercicio. Si no, no pasa nada, lo puedes hacer en cualquier momento. Si no tienes una vela, no pasa nada, lo puedes hacer con una vela, con el agua, con la tierra, con la escritura, que funciona como alquimia, con el baile, que ya nos dimos cuenta que funciona como arte efímero y alquímico, con movimiento auténtico, qué sé yo. Con el ejemplo de la vela, puedes encender una vela y observar la llama. Fijamente, unos 3, 5 minutos, 10, 20, una hora, lo que te plazca. Permítete que su movimiento te recuerde que nada es estático. Piensa en alguna cosa pequeña que quieras soltar, algún juicio, prejuicio, expectativa. Visualiza cómo el fuego la transforma
Y si te sientes cómodo o cómoda, te invitaría a que escribas esas cosas en un papel. Escribe todo aquello que quieres dejar ir, que estás dispuesto a transformar, que quieres que el fuego transmute con su energía. Y con cuidado, después de hacer toda esta lista o esta frase o una palabra, puede ser muy simple, pero todos estos actos tienen mucho significado en la psique humana. Después de hacerlo, te invito a que lo quemes con ese fuego y permitas que se transforme. El ejemplo del agua, del ritual en las mañanas, igual, al ducharte, puedes imaginar que el agua lava la tensión. Enfócate en respirar profundo y dejar que el agua sea un símbolo de renovación. En el caso de la tierra, puedes caminar descalza durante algunos minutos, sentir el contacto con tus pies. Si puedes también colocar las manos sobre la tierra, respirar. En el caso de la escritura, puedes escribir sin censura durante 10 minutos a ver qué pasa. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas con las que cargas y ni sabías. Puedes garabatear si no quieres escribir. ¿Por qué no? Si lo hacíamos de pequeños, ¿por qué no de adultos? Hay uno que me encanta y honestamente es el que más me funciona a mí y es el movimiento auténtico. Y es poner una canción muchas veces sin letra y permitir que el cuerpo se mueva sin estética. O sea, honestamente yo creo que si alguien entra a la habitación en ese momento y me ve, van a pensar que estoy en plena sesión de exorcismo porque me vuelvo loca y lo permito. Obviamente lo hago desde mi individualidad porque les digo, salen cositas. O sea, es exorcismo real, pero es muy lindo. Es como permitir que el impulso creativo y de la fuente me atraviese. Me muevo como me nazca. Salto, me conecto con el piso, siento cada parte de mi cuerpo. A veces es lento, a veces es frenético. Es maravilloso. Lo puedes hacer con música que te guste, que te inspire, que te haga sentir bien, pero también puedes buscar música que funcione para eso. Ahí puedes poner como static dance o movimiento auténtico y seguramente te va a aparecer música con frecuencias y ritmos que te ayudan a entrar en un trance más fácilmente. Recordemos que todos estos ejercicios no son recetas mágicas, pero son prácticas que activan la transmutación emocional y sirven como un acto de alquimia donde la intención y el cuerpo trabajan de la mano. Entonces, amigos, amigas, no me voy a extender más. Como se dieron cuenta, este capítulo fue más conversacional, más desde las emociones, desde abrir mi corazón, de permitir que los ciclos de la naturaleza se manifiesten en mí, aprender a alinearme con mis propios ciclos, aprender a reconocer los ciclos de la luna, del sol, que luego podemos hablar de ese tema que también me parece fascinante y extendernos más. Pero por ahora, quiero recordarles que cada acto efímero de la vida nos recuerda que soltar no rendirse y que la vida es el mejor ejemplo de que todo va a estar bien. Recordemos que somos teatro de fuego, agua, viento, tierra, éter, ceniza, chispa, llama, renacimiento. Que cada gesto efímero nos susurra que soltar no es perder, que dejar ir no es rendirse, sino amar de otra forma. Y me gustaría que te llevases esta imagen. La próxima vez que algo se quiebre, que algo se vaya, que algo cambie abruptamente, pregúntate qué semilla hay en esa ceniza. Porque toda pérdida guarda también un comienzo. Toda disolución trae consigo la promesa de un nuevo brote. Así que te quiero dar las gracias por acompañarme si llegaste hasta acá, por permitirme hablar de mis emociones y si en algún momento resonaste con algo que dije, me encantaría leerte en los comentarios. Recordemos que este podcast se nutre con la experiencia de todos. Yo simplemente quiero ser un canal. Así que si quieres que hablemos de ciertos temas, me quieres compartir tu experiencia o me quieres dejar en los comentarios qué sensación te evocó, te invito a que lo hagas, me encantaría leerte. Te invito a que te suscribas, que lo compartes o que lo guardes como parte de tu propio ritual. Nos vemos
en el próximo acto. Hasta entonces, vive ligero, vive presente, aprende a soltar. Recuerda que incluso lo efímero puede ser eterno dentro de ti. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.